El sermón de hoy se llama Cambio de vida. Today's message is life change. Y vamos a discutir 3 puntos en el día de hoy. We're going to discuss 3 points. Apartados de las inmundicias, Stay away from worldly sins. somos piedras vivas con Jesús We are living stones with Jesus. y piedra de tropiezo. Stumbling blocks. Stones. Piensa, a muchos se les hace difícil dejar los pecados del mundo, A lot of people, it's very difficult for them to leave behind the worldly sins porque ellos ven en eso gozo y alegría, because they see happiness and joy. pero eso es una falsedad. But that's a falsehood. El enemigo llena los corazones de una falsa vida que continúa llevándose consigo a muchas personas. The enemy put a lot of falsehood in their life that he taken with him a lot of people. Porque a largo plazo, Because at the end, esto lo que trae es condenación eterna. it just brings condemnation, eternal condemnation to your life. Más lo que se alejan de esa vida buscando la vida de Cristo, But for those that turn their life behind the worldly sins, you have an eternal life with Jesus. estos se llenan de gozo verdadero. These will be fulfilled with a real joy. Porque cuando estamos en Cristo, Because when we are in Christ, sentimos un gozo we feel a joy que otros quizás no lo entienden. that other people cannot comprehend. Aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, Even in the most difficult time in our lives, nosotros podemos sentir el gozo de Jesús. we could still feel Jesus' joy in our hearts. En la vida del creyente In the believer's life, pueden venir varias dificultades, a lot of difficulty could come to us, como falta de trabajo, like lack of employment, perder un apartamento, lose your apartment, que muchas veces es por la falta del trabajo, sometimes because of the lack of employment, escasez de comida por la misma razón, the lacking food, y otras cosas, incluyendo falta de salud. and others including your health. La falta de finanzas son duras, When you are lacking your finances, pero no hay cosa más difícil but there's nothing more difficult more than cuando le dicen a uno when someone says to you, que por un problema médico because of your health, le queda poco tiempo. you have very few time left. Y somos pocos And we are very few, los que podemos decir the one that could say que nosotros podemos entender that we could understand lo que está pasando a una persona que le han dicho eso. what the person is that's going through it. Ahora, hay ejemplos Sometimes there's gestures de cristianos of Christians que le han dicho, usted tiene por lo menos 3 meses de vida. that they're being told you have 3 months left to live, Y en vez de hacer cosas and instead of doing things en esos 3 meses in those 3 months que quizás no hicieron antes, that they didn't do before, se tiran de rodillas por esos 3 meses. they seek God's face. ¿Por qué? Why? Porque ellos saben que lo que les espera en el otro mundo Because what they know what es mucho waiting mejor que for lo que hay them ahora. is much better than what they have now. El diagnóstico The diagnostic de un médico of a doctor no es más duro is no more que el diagnóstico de Dios. than God's diagnostic. Oigan bien. Listen carefully. El diagnóstico de un médico The doctor diagnostic no es más duro is not stronger que el diagnóstico de Dios. than God's does not. Porque Dios le puede un diagnóstico a usted Because God could give you diagnostic de pasar una vida eterna con Él to have an eternal life o in pasar heaven, la vida en el infierno. or have eternal life in hell. Entonces, mientras nosotros estamos caminando con Cristo, So while we're walking with Jesus, podemos gozarnos we could have joy, hasta en esos momentos even in those hard donde un moments médico nos dice, when a doctor tells us tiene 3 meses. you have 3 months more to live. No es fácil verlo así, It's not easy to see it that pero way, es así. but it is like that. Ahora, mientras caminemos en esta vida, But as we're walking in this life, debemos de vivir una vida que agrade a Jesús. we have to live a pleasant life. Porque to viviendo esa Jesus. vida que agrada a Jesús, Because living a pleasant life to Jesus, nosotros podemos entender we could understand, y a través del conocimiento que Dios nos da, and through the knowledge that de God saber que gives us, vamos a tener una vida eterna. that we, the knowing that we're going to have Entonces, eternal el life. cambio de vida So the life change es lo más importante para nosotros. is the most important Porque el thing for cambio us. de vida Because the life change es que nos demuestra a nosotros is what it shows en el camino que estamos. in the correct way. Vamos to al go. primer punto del día de hoy. Let's go to the first point. Apartaos de las inmundicias. Stay away from the worldly sins.
Mira lo que dice Pedro aquí en el 1 de Pedro 2, 1 al 3. Look at 1 Peter 2, verse 1 to 3. Dice, desechando pues toda malicia, Therefore, laying aside all malice, todo engaño, all deceit, hipocresía, hypocrisy, envidias envy, y todas las detracciones, and all evil speaking, desead como niños recién nacidos as newborn baby, desire la leche espiritual no adulterada, the pure milk of the word that you para que por ella crezcáis para salvación. may grow up thereby, if indeed you have tasted the Lord gracious. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. If indeed you have tasted that the Lord is gracious. Cuando nosotros venimos a Cristo, When we come to Jesus, dejamos todas las inmundicias, todas las cosas malas las dejamos we leave atrás. all the filthiness behind us. Si eso ocurre en nosotros, If that happen in us, entonces empieza a ver los frutos. then we're going to see the fruit. Cuando desechamos toda malicia, When we get rid of all malice, todo engaño, all the deceit, toda hipocresía, all the hypocrisy, toda envidia all the envy, y todas distracciones, and all distractions, entonces se ve la santidad en nosotros. then we'll see the holiness in us. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. That's what God wants to see in Es each one of santidad. us. Sanctity. Después de esto, After that, vienen los cambios que el Espíritu Santo hace en nosotros the Holy Spirit change comes in our a través lives de los estudios, through the studies, de las oraciones, of the de prayers, los ayunos. of the fasting, Entonces podemos gozar de todo aquello que Dios tiene para nosotros. so we could rejoice in everything that God has for us. Muchos de nosotros Few of us, podemos dejar eso en el momento de la conversión. we could leave that right at conversion. Hay otros There's others que pueden dejar cosas that they could leave en el behind momento de la things conversión, during the pero a través conversion, del tiempo and through the times, van dejando las otras cosas they start leaving the other things que el enemigo todavía lo está atacando con ellas. that the enemy is still attacking them with that. Creo que la detracción es uno de los peores pecados. I think that distraction is one of the worst sin. Aún delante de los ojos de Dios son pecados todos, ¿verdad? Before God's eye, all sins are No sins, importa lo grande o pequeño. regardless of small or big. Pero detracción Distraction. en sí lo que quiere decir es Indeed, what it means is levantar calumnias. slander. Así es que imagínese usted levantándole calumnias a personas Imagine when you're slandering o a difamando, person, difamando personas that you're saying slanderment against someone, sin que esa persona pueda defenderse. and that person cannot say anything. Nosotros tenemos que ser fuertes We have to be strong en las cosas de Dios in God's things. y tenemos que hablar la verdad, no importa lo que esté And sucediendo. we always have to tell the truth regardless. ¿Por qué? Why? Porque debemos decir, aquí dice que debemos de ser como niños We have to be like children, recién nacidos newborns, que reciben su leche pura. that you're drinking the pure milk. Y recibimos leche pura Are we drinking pure cuando milk? estamos constantemente estudiando la palabra. When we're constantly studying the Word of God. Cuando estamos siendo discipulados con la verdadera palabra de Dios. When we're being discipled by the pure Word of God. Porque si conocemos la palabra de Dios, Because if we know God's Word, nadie nos puede engañar. nobody could deceive us. Nadie puede darnos palabras falsas. Nobody could give us false words. Si conocemos la palabra de Dios, If we know God's Word, podemos darnos cuenta we could realize cuando alguien nos está diciendo a nosotros when someone is telling us cosas que no son de Dios. things that are not from God. El Espíritu Santo mismo nos advierte a nosotros The Holy Spirit itself, cuando alguien está poniendo cosas en nosotros que no son de Dios. when someone is telling us things that are not from God. Ahora, Now, tenemos que desear esa leche pura, we have to crave the pure milk. porque esa leche pura es para nuestra salvación. Because that pure milk is for our salvation. Si en realidad buscamos la bondad de Dios. In reality, looking for the kindness of Y la God. bondad de Dios es necesaria para nuestra vida en la eternidad. And the kindness of God is necessary for our salvation. Fíjense, la palabra griega aquí dice benignidad, la palabra griega de benignidad, The Greek word for kindness, en el sentido bíblico, in the biblical sense, es bondad, is kindness, compasión compassion, y amor. and love. Por bondad, By kindness, compasión y amor compassion, and love por nosotros, for us. Jesucristo se entregó en una cruz por nosotros. Jesus gave himself for all of us. Por bondad, For Amen. Él kindness, murió por nuestros he pecados. died for all of our sins. Por Amen. bondad,
for kindness. Dios nos ha escogido a nosotros por sus hijos. He had chosen us as his children. Por la bondad de Dios For God's es que kindness, podemos sobrepasar las dificultades que nosotros a veces pasamos en esta vida. we could surpass all the problems that comes into our lives. Por la bondad de Dios For God's kindness, es que hemos sido llamados piedras preciosas delante de Dios. we have been called precious stones before God's presence. Por la bondad de Dios podemos crecer en el Evangelio For God's kindness, we could grow in the Word of God y convertirnos en personas totalmente diferentes a quienes éramos anteriormente. and transforming a person that's totally different from our past. Por la bondad de Dios damos ejemplos de cómo vivimos nuestra vida a otros. For God's kindness, we give an example to others how we live their life. For Por la bondad de Dios podemos ser alegres en las dificultades. God's kindness, we could rejoice in difficulties. Por la bondad de Dios podemos estar gozosos en los momentos más tristes. For God's kindness, we rejoice in the saddest moments. Por of la our bondad lives. de Dios ayudamos al prójimo. For God's kindness, we help our neighbors. Por la bondad de Dios podemos amarnos los unos a los otros como hermanos For God's kindness, we could love our brothers and y sisters. estar ahí en los momentos más difíciles de cada uno. And to be with them in the most difficult time in their lives. Por la bondad de Dios estamos caminando en un camino que nos va a llevar a la vida eterna. For God's kindness, we're walking in a path that is going to take us to eternal life. Por la bondad de Dios hemos sido escogidos para representar a Jesús en este mundo For God's kindness, we're being chosen to represent Jesus in this world, con nuestra forma de vivir. where our living, where our behavior. Por la bondad de Dios seguimos creciendo en el Evangelio For God's kindness, we continue growing spiritually, para así poderlo llevar a otros. so we can share with others. Si vamos a representar a Jesús, If we're going to represent Jesus, tenemos que estar bien preparados. we have to be prepared. Tenemos que estar preparados en la palabra. We have to be prepared in the Word of God. Tenemos que estar preparados espiritualmente. We have to be prepared spiritually. Porque vamos a encontrar personas en el mundo We're going to find people in the world endemoniadas en muchos casos, that they have the evil con las que spirits, vamos a tener que batallar. that we have to battle with them. Y solamente podemos batallar con esas personas We can only battle with those people si espiritualmente spiritually. estamos llenos. If we are de filled, Jesús. if we are filled with the Holy Spirit. Vamos al segundo punto. El segundo punto es somos piedras vivas con Jesús. We are living stones with Jesus. Primera de Pedro 2, 4 al 5 dice: acercándoos a él piedra viva, Coming to him as to a living stone, desechada ciertamente por los hombres, rejected indeed by man, mas para Dios escogida y preciosa. but chosen by God and precious. Vosotros también como piedras vivas, You also as living stones sed edificados como casa espiritual y sacerdote santo, are being built up as a spiritual house, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a holy priesthood to offer up spiritual por medio sacrifice, de Jesucristo. acceptable to God through Jesus Christ. Hallelujah. El mundo rechazó a Jesús cuando vino al The mundo, world rejected Jesus when he came to no the world, reconociendo que él era piedra viva y preciosa, que fue escogida especialmente por Dios not knowing that he was the living precious stone chosen by God para traer to un bring, evangelio to bring the que gospel nos ha convertido a nosotros that has transformed us, en piedras vivas con él. a living stone that's his. Esa es nuestra herencia That's our y tenemos que reclamar nuestra herencia and we have to claim our heritage in como la Christ, casa espiritual del Espíritu Santo que somos. that a spiritual house that the Holy Spirit dwells. Fíjense, hemos sido escogidos entre tantas personas del mundo. If we have been chosen among so many people in the Hemos world, sido escogidos we have been chosen para ser sacerdotes santos de Dios en esta tierra. to be holy priesthood in this earth. Hemos sido escogidos We have been chosen para ofrecer sacrificios espirituales to offer spiritual sacrifice aceptables a Dios acceptable to God por medio de Jesucristo. through Jesus Christ. Y estos son los actos de devoción de Jesús These are the acts of devotion que to nosotros Jesus podemos demostrar en nuestra vida diaria. that we could show in our daily lives. Estas son las acciones de obediencia This is the action that convey a obedience Jesús to Jesus. y la transformación que ha sido hecha en nosotros And the transformation is being done in us a través del Espíritu Santo through the Holy Spirit y la palabra de Dios. and the Word of God. Nuestra transformación espiritual en Cristo Our Jesús spiritual transformation in es Christ aceptable a Dios. is acceptable Nuestra to God. renovación es que nos ha convertido a nosotros The renewing is what has converted en una us criatura nueva in a new creature, y agradable a Dios. pleasant to God. Romanos 12:2 dice esto: Romans 12:2. no os conformáis a este siglo,
And do not be conformed to this world, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, but be transformed by the renewing of your mind, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Mientras más entendemos la palabra de Dios, The más, more- más podemos cambiar. The more we understand the word of God, the more we could change. Oiga lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación Do not de be- vuestro entendimiento. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of our mind. ¿Cómo podemos ser transformados? How can we be transformed? Entendiendo Understanding la palabra de Dios, the word of God. entendiendo el Understanding sacrificio de Jesús, Jesus' sacrifice. entendiendo que Él Understanding nos llamó that He called para us ser suyo, to be His. entendiendo Understanding los mandatos que Él nos ha dado the commands that He's para already nosotros told poder us, seguir caminando con Él. so we could continue walking with Him. Hemos sido llamados We have been called para vivir haciendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. to live doing His will. Cuando estamos conectados espiritualmente con Jesús, We are spiritually connected with Jesus. se nos hace más fácil vivir una vida con Él. It is easier to live a life with Him, Y Él desea vernos vivir con Él. and He wishes to live with Him. Cuando nosotros venimos a Jesús, When we come to Jesus, quebrantados broken y humillados, and humiliated, porque sabemos cuáles son los deseos de Jesús para nuestras vidas, because we know what's His desire for our lives, podemos ver cambios en nuestras vidas we could see changes in our que lives son inimaginables a that you veces. can even imagine. Nuestros corazones deben de estar contritos de los pecados Our heart should be contrite because of the sins en que vivíamos antes, in the lifestyle that we had before, para nosotros poder vivir una vida so y we ser un could ejemplo en el mundo live an exemplary life to others para Dios. for God. Demostramos esto We show that con nuestras adoraciones y nuestras alabanzas a Dios. with our praises and worship to God. Demostramos esto We show that cuando se ve en nosotros when people could see it que hemos renunciado a todas aquellas cosas that we have renounced all those past things in our que nos lives llevaban al pecado. that were taking us to the Cuando hemos to the renunciado a worldly todo sins. eso, When we have renounced cuando all of that, nada ya nos puede tentar y nosotros caer en esas tentaciones, when nothing cannot tempt us, we could fall into temptation estamos viviendo anymore. una vida We are living a life totalmente convertida, totally converted, transformadas transformed, y renovadas and renewed para ese Dios for God, que espera vernos a nosotros that He's algún waiting día for us one day delante de su trono. before His throne. Sin embargo, However, todavía nos falta seguir mostrando we still need to y demonstrate, seguir aprendiendo continue learning, para que Jesús so Jesus nos siga santificando continue sanctifying cada us día más. day by day. Primera de Pedro 2:6 dice lo siguiente: por lo cual también contiene la escritura: Therefore, it is also contained in the scripture, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, behold, I laid at Zion its chief cornerstone, escogida preciosa, elect precious, y el que creyere en él and he who believes on no him será avergonzado. will by no means be put to shame. Jesús es la piedra del ángulo, Jesus is the cornerstone. es la piedra escogida, He's the chosen es la stone. piedra preciosa. He's the precious stone. Y cuando creemos en él, And when we believe in him, no nos podemos avergonzar. we should not be put to shame. Oigan bien, Listen carefully. Jesús es nuestra base espiritual, Jesus is our spiritual que nos base lleva a caminar por un camino angosto that takes us to walk in the narrow y path. que no nos deja desviar And He doesn't let us detour hacia ningún otro camino. any other way. Él es la base fundamental de nuestra fe. He's the fundamental base of our faith. Es la base fundamental He's the fundamental base de nuestra salvación y nuestra esperanza. for our salvation, which is our hope. Los que creen en Jesús nunca serán avergonzados. Those that believe in God will never be put to shame. No importa la reacción del mundo. Regardless of the Estamos world's reaction, sellados con su Espíritu Santo. we are sealed with His Holy Spirit. Estamos sellados en nuestra salvación. We are sealed for salvation. Estamos sellados como hijos del reino de Dios. We are sealed as children Y of no the hay kingdom nada of ni God. nadie que nos pueda quitar eso. And no one can take it away from us. Hallelujah. Solamente Only el alejarnos de Jesús just to turn away from puede God quitarnos eso. could take us that from Es lo us. único que nos lo puede quitar. That's the only thing that could take it away from Vamos us. al último punto, que es tropiezo, piedra de tropiezo. Stumbling block, stumbling stone. Primera de Pedro 2:7 dice lo siguiente:
Para vosotros, pues, los que creéis, Therefore, to you who believe, Él es precioso. he's precious. Pero para los que no creen, But those who are disobedient, la piedra que los edificadores desecharon the stone which the builders rejected ha venido a ser la cabeza del ángulo. has become the chief cornerstone. Amen. Jesús es verdaderamente Amen, amen. precioso para nosotros. Jesus is truly, truly precious to us. Creemos en Jesús We believe in Jesus, porque hay suficiente evidencia física but there's a lot of physical y evidence suficientes testigos and enough testimony a través de los siglos through the que nos hacen ver that we could que see Jesús en realidad es el Hijo de Dios. that Jesus in reality is Hay God's suficiente Son. evidencia que nos demuestra There's enough evidence que solo a través de Jesús hay salvación. that only through Jesus there is salvation. Aquellos que han desechado la piedra que nos edifica Those that rejected the stone that built us, están caminando en el camino de la perdición. they are walking in the way of perdition. La cabeza del ángulo The cornerstone es Jesús, is Jesus. que es la piedra que nos une a todos That is the stone that unite all of en un us solo cuerpo, ¿verdad? in one body. Jesús es la cabeza, Jesus is the head, nosotros somos su cuerpo. and we are his body. Aquellos que Jesús vino a edificar Those that God came to y a edify salvar. and save, no han desechado they have not been rejected la palabra de Dios. the word of God. Pero aquellos que lo desechan But those that reject Aquellos que the se word of alejan. God, those that turn their back to him, están caminando en un camino ancho, they are walking in a wide path. y el camino es ancho porque hay más personas caminando en ese camino And it's wide because a lot of people walking in que en it el camino angosto. than the narrow path. Porque la gente Because people, tiene difícil, it's very difficult. tienen dificultad para creer. They have a lot of difficulty believing. Y tienen dificultad para creer And they have difficulty believing porque han vivido una vida because they have lived a life donde el enemigo where the enemy es su Dios. is their God. Oigan bien, el enemigo es su Dios. The enemy is their God. Y ellos no lo saben. And they don't know it. Porque ellos están viviendo la vida loca, como dice la canción esa. They're living the crazy life like the song says. Señores, Listen, el camino angosto es para aquellos the narrow path is for those a quien Dios ha hecho un llamado that God has done a call to y han them, respondido. and they have replied to God. El camino ancho The wide path es aquel camino is that path de aquellos of those que rechazan a Dios una y otra vez. that reject God once and one more time and one more time. ¿Qué camino vamos a coger? What path are we taking? ¿El camino angosto The narrow que lleva a Dios? the narrow ¿O path el to camino God, ancho or the wide donde path está la inmundicia? where the ¿Dónde está el filthiness, pecado? where the sins, ¿Dónde está la borrachera? whether the drunkenness, Las drogas, drugs, la inmoralidad sexual, sexual immorality, las mentiras, the lie, las calumnias. the slanders? ¿Cuál camino vamos a coger? Which path are we taking? Y Dios nos da la oportunidad a nosotros de elegir. And He gives up the Por eso la palabra freedom to dice, choose. muchos son llamados y pocos los escogidos. That's why the word of God said a lot of call are very Hay few muchas are personas que han chosen. sido llamadas, pero son pocos los que están caminando con Él. There's a lot of people that are being called, but there are very few that are walking with Him. Pero nosotros debemos de darle gracias a Dios, But we should give thanks to the Lord porque hemos sido edificados con Jesús. because we have been built with Jesus. Cuando Él vino a salvar el pueblo, When He came to save the people y en cambio aquellos lo desecharon, and they rejected Him, eso abrió la puerta that opens the para que los door gentiles, for us, que the nos incluye a todos Gentiles, nosotros, including all of us, pudiéramos venir a Jesús. would be able to have Jesus. Pudiéramos tener la oportunidad de la We salvación. could have had to have the opportunity of salvation. Tenemos que darle gracias a Dios a veces, We have to give thanks to God because of that, al pueblo de Israel, to the people por of rechazar a Israel Jesús, for rejecting porque a Jesus. través de eso, Because through that, todos nosotros hoy all of us tenemos la today oportunidad de ser salvos. have the opportunity to be Primera de Pedro 2:8 dice, y piedra de tropiezo and a stone of stone y roca que hace caer, and a rock of offense. porque tropiezan en la palabra, They stumble in the word, siendo desobedientes, being disobedient to the word, a lo cual fueron también destinados. to which they also were appointed. Jesús se ha convertido Jesus had converted en piedra de tropiezo in a stumbling block para aquellos for those que lo rechazan. that reject Him.
aquellos those que rechazaron su venida en aquel tiempo, that rejected his coming aquellos to que the world. rechazaron al Mesías hace más de 2000 años. Those that rejected the Messiah. Jesús es la base fundamental de nuestra fe He's the fundamental base of our y de todo lo faith que creemos. and everything that we believe. Mas Jesús se convierte en piedra de tropiezo para aquellos que lo rechazan, That he becomes a stumbling block for aquellos those que that rechazan reject su him, palabra, those that rejected his aquellos que word, rechazan el llamado a la salvación. those that reject the calling of Jesús salvation. es la piedra de tropiezo también, Jesus is also the stumbling como stone, también es la roca like he's the rock as well. para aquellos que rechazan su evangelio, To those that reject his pero gospel, también es la roca but he's also the rock para aquellos que se unen a Él. for those that unite with Y him. ahí es donde Él se convierte en una piedra preciosa, And no that's- solo una roca, sino una piedra And that's preciosa. when he converts precious stone. Not Porque only eres una piedra de rock, tropiezo para los que lo rechazan, but he's a stumbling rock for those pero that para reject los que him. lo aceptan es la piedra viva. But for those that accept him as the living stones. La desobediencia del mundo The disobedience of the world en ver la luz see the light. es un problema. It's a problem. Porque al no ver la luz, al vivir en la oscuridad, Because they live in darkness, ellos no pueden ver la luz al final del túnel. they cannot see the light at the end of the tunnel. Nosotros cuando empezamos a oír la palabra de Dios When we started listening to the y hacerla God's word nuestra, and do ours, empezamos a make ver it la luz ours, al final del túnel. then we start seeing the light at the end of the La tunnel. oscuridad desaparece, All darkness porque en disappears. Jesús no hay oscuridad. Because in Jesus En there is Jesús no todo es darkness. luz. In Jesus all is light. Cuando una persona rechaza a Jesús una y otra vez, When a person rejects Jesus one more time, llega el momento over and over again, the moment comes en que Jesús se convierte en piedra de tropiezo. that Jesus turned into a stumbling Si tú stone. quieres seguir en tu camino, pues sigue tu camino. If you want to continue your path, go and Y continue. Jesús se convierte en piedra de And tropiezo. then Jesus becomes. Pero para a aquellos que stumbling abren su block. corazón, But those that open up their Él hearts, se convierte en una piedra preciosa, then he becomes the precious una piedra stone, viva. a living stone. Mateo 10:14 dice lo siguiente: y si alguno no recibiere, And whoever will not receive you, ni oyere vuestras palabras, nor hear your words, oigan bien, salid de aquella casa o ciudad when you depart from that house or city, y sacudir el polvo de vuestros pies take off the dust from your feet y sigan andando, ¿verdad? and continue walking. Cuando nosotros llegamos a un lugar When we get to any y le place predicamos la palabra a alguien and we preach the word of una y God otra vez over and over again, y esa persona la rechaza, and that person rejects es it, tiempo de sacudirnos los we pies need to check off our dust from our y feet ir donde el próximo que quizás su corazón está más abierto para recibir. and go to the next person and maybe their heart Eso es will lo que open quiere up decir to este hear the word of mensaje. God. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Primera de Corintios 10, 1 al 4. Dice, porque no quiero, hermanos, Moreover, brethren, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube I don't want you to be unaware that all our fathers under the y cloud, todos pasaron el mar. all passed through the sea, Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube all were baptized in the y en el cloud mar. and in the sea, Y todos conocieron el mismo alimento espiritual. and they all drank the same spiritual Y drink, todos vivieron la misma bebida espiritual. for they drank of the spiritual rock, Porque bebían de la roca espiritual because they drank from the spiritual rock que los seguía. that followed them, ¿Y la roca era quién? and the Y rock la was who? roca era Cristo. And the rock was Christ. Amén. Hallelujah. Aquí Pablo hace vivo a Jesús Here Paul describes en los Jesus tiempos de alive. Moisés, donde Jesús todavía no estaba caminando en el mundo. In Moses' time, when Jesus was still not walking in the world, Cuando los judíos caminaban en el desierto después de haber salido de Egipto, when the Jewish people were walking in the desert after they returned, había una nube que los cubría de día, there was a cloud covering them during the day. pero cuando llegaron al mar Jordán, But when they came to the Jordan Sea, el mar se abrió the sea opened up para que ellos cruzaran en tierra seca. so they could walk on dry earth. Y Pablo dice que ellos comían alimento espiritual. And Paul said they was eating. Cuando ellos spiritual tenían food. hambre, When they were hungry, caía maná del cielo they had manna from y esa era heaven, su comida diaria. and that was their daily meal. Ellos no tenían que preparar comida, sino la comida caía del cielo. They didn't have to prepare a meal. The meal came from Cuando heaven. tenían sed, When they were thirsty, Moisés fue y con su vara le dio a la roca Moses hit the rock with y his salió rod, agua.
and water came out. Pero el agua espiritual, But the spiritual que es la water palabra de Dios, is the word of God. esa es la que nosotros necesitamos. That's the one that we need. El agua espiritual es que nos lleva a nosotros The spiritual water a caminar más con is Jesús. what he takes us to La walk comida closer to espiritual, Jesus. que es la palabra de Dios, The spiritual es food la is que nos the lleva a word of nosotros God. a caminar más con Jesús. The spiritual food is what he takes us to walk closer to Jesus. Esa comida espiritual, That spiritual meal, esa agua espiritual, that spiritual water es lo que nosotros necesitamos is what we need para vivir bajo el Evangelio. to live under the gospel. Comemos y bebemos comida espiritual We eat and drink spiritual food cuando Jesús está en nosotros vivo. when Jesus Y is alive ardiente. in us and burning inside of us. Así es que vamos a seguir creciendo en Cristo Let's continue walking in Christ. y veremos cambios que jamás nunca nos los podemos I imaginar. will see unimaginable changes in our Oigan lo que lives. dice Jeremías 33:3. Look at Jeremiah 33:3 says, Clama a mí y yo te responderé call to me and I will answer you. y te enseñaré cosas grandes y ocultas You don't know. que tú no conoces. And I will show you great and mighty things which you Mira, don't know. clama a mí y yo te responderé, dice Call to Dios, me and I will answer you. y te enseñaré cosas grandes, And I will show you great Amen. things, ocultas, mighty things que tú no conoces. which you don't know. Clamemos a Jesús Let's love Jesus. y Él nos responderá. He will respond back. Jesús nos va a enseñar a nosotros cosas grandes y ocultas He will show mighty things que de otra forma no conoceríamos. that other ways we won't be able to know. El camino de Dios God's path es para los que están dispuestos is for those that are willing a ganar la batalla. to fight the No battle. importa lo difícil que sea. Regardless how No difficult importa the la battle lucha. is, regardless of the No battle, importa los pleitos que tengamos contra el enemigo. regardless the fight that we No have importa los against the enemy, tropiezos que el enemigo ponga enfrente de nosotros. regardless of all the Porque stuff podemos that pasar comes por our frente de way, esos tropiezos. because we could jump No importa over las those paredes que el things. enemigo ponga enfrente de nosotros. Porque podemos cruzar y destruir esas paredes. Regardless of the wall he put in front of, we could just jump over. Podemos destruirlo todo We could destroy it all cuando Jesús camina con nosotros. when Jesus is walking along with us. Amen. Hallelujah. Con el amor de Jesús With Jesus' love, podemos ganar la batalla. we could win the battle. Y con el amor de Jesús And with Jesus' love, seremos más que vencedores. we are more than conquerors. Hallelujah. Vamos a orar. Let's pray.